Bienvenidos a este tercer tutorial de iDocio. En este video vamos a empezar a configurar las columnas de las clases para registrar las notas, actividades, asistencia y todo lo que se nos ocurra. Antes de ir a la clase y configurar las columnas, lo primero que vamos a hacer es configurar la nota chilena, porque iDocio trae, aquí donde están los puntitos, tipos de nota, y trae configurado ya notas de distintos países, pero la nota chilena, como la ocupamos nosotros, que es del 1 al 7, y que generalmente redondeamos el primer decimal, no está por defecto, entonces la tenemos que crear. La he configurado de la siguiente forma: descripción, nota chilena, y en valor máximo no he puesto 7, sino que he puesto 70. Esto es por un tema de eficiencia, porque si le coloco 7, entonces si yo quiero poner un 5.5, tengo que poner 5.5. Eso significa ingresar un símbolo más, por lo tanto es más tiempo. Es más rápido ingresar 55 que 5.5. Y el valor aprobado es el 4, ¿verdad? Que aquí sería 40. En redondeo debo colocar redondear próximo y seleccionar el número 1. Y abajo aparecen ejemplos. Por ejemplo, el 42.45 lo va a redondear a 42. El 53.14 a 53. Y en el último ejemplo está lo que nos interesa. 26.6 sería 27. ¿Cómo hacemos para que aparezcan las notas en azul sobre 4 y del 3.9 hacia abajo en rojo? Bueno, podemos poner iconos, pero eso no nos interesa. En colores. Aquí en colores seleccionamos más y le damos a la regla. Entonces, si queremos que las notas menores a 4 aparezcan con rojo, que el 4 aparezca con azul y que los mayores a 4 aparezcan con azul. Yo he establecido 3 reglas. ¿Ven? Mayores a 4 con azul. Si selecciono acá, igual a 4, azul. Y menor al valor 4, que es el de aprobación, en rojo. De esa forma, automáticamente, los números se van a colorear de acuerdo a esta clasificación que tenemos en Chile de los azules y los rojos. Vamos a las clases de prueba que hemos creado, a la clase de biología donde están mis alumnos favoritos, y lo que voy a hacer es hacer un tab en el signo más y aquí puedo añadir columnas de distintos tipos. Pueden ver que tengo columna, asistencia, cálculo, puedo añadir carpeta, rúbrica, iDocio Connect, que ya vamos a hablar de eso, e incluso si tuviese la clase linkeada o sincronizada con Google Classroom, también podría incluir una columna de Google Classroom inmediatamente. Puedo hacer, bueno, aquí dice múltiples columnas también, o puedo mover, copiar columnas de otra clase, duplicar las columnas, congelarlas para que no se muevan o queden fijas cuando uno ya añade muchas columnas. Todo esto según las necesidades que uno tenga, ¿ok? Y muy importante, arriba del signo más aparece el botón deshacer. Esto es muy importante porque cuando uno comienza, a veces se manda algún condoro, entonces siempre es bueno tener el botón que te regresa para atrás y así el condoro o el error desaparece. Vamos a crear una columna desde cero. Columna, nombre de la columna. Evaluación 1. Como esta es una clase de biología, vamos a colocar en la segunda ecosistemas. Ustedes pueden agregar lo que quieran. Pueden poner ecosistemas arriba, abajo poner el puntaje, ¿ya? En la fecha vamos a poner que fue de hoy. En el editor de celda tengo distintos tipos de editores. Este es la forma en que yo voy a ingresar la información. Pueden ser notas de texto, pueden ser números, pueden ser iconos o combinaciones
marcas rápidas de asistencia, sea ticket o cruz, o puede ser también sí, no. Y aquí hay algunas que yo he configurado con iconos, por ejemplo, electivos o las manzanitas para ver el proceso de una clase. Le vamos a dar al teclado numérico. Y en el tipo de nota, aquí vamos a seleccionar nuestra nota chilena. Y esto, lo de abajo ya podemos verlo después, ya los estándares y competencias, que eso se ocupa en España. Hay mucha gente de España que ocupa IDOSIO, así que dada la demanda, el programador ha añadido estándares y competencias. Y puedo también seleccionar cómo quiero que me muestre el tiempo en la celda. No quiero que me muestre el tiempo en la celda, así que listo. Y aquí está mi primera evaluación. Vamos a ingresar algunos valores. Para eso hago doble tap en la celda y aquí ya puedo ingresar la nota. 7. Y no pasó nada. ¿Por qué? Porque lo tengo configurado para que no avance. Aquí abajo puedo seleccionar para que se mueva para el lado automáticamente, para arriba o para abajo. Ya lo vamos a seleccionar para abajo. Vamos a ir poniendo las notas. Estas son al azar. Listo. Ya tengo registrada una columna de notas. En los 3 puntitos que están abajo yo puedo elegir información que quiero dejar abajo de la columna de notas. Por ejemplo, el porcentaje de aprobados, que en este caso son todos porque todos tienen nota sobre 4. El porcentaje de reprobados, las celdas vacías, la moda o el promedio de esta prueba. También aparece la opción de resumen. En el resumen yo tengo un gráfico con la distribución de las notas. Este gráfico lo puedo modificar. Puedo modificar el número de columnas y puedo también pedirle que me lo dé como porcentaje. Esto es súper útil cuando uno a fin de año o a fin de semestre tiene que llenar un cuadrito en el libro de clases que está al final del leccionario con los porcentajes de cada distribución de notas, ¿sí? Cuántos del 3 al 4 en el promedio del semestre, cuántos del 4 al 5, del 5 al 6, etc. Así que con esto uno lo puede hacer rápido. También uno puede poner notas asociadas a esta columna, así como recordar que esta clase, que en esta prueba pasó tal cosa, o hubo tales preguntas, no sé, lo que ustedes quieran anotar. También pueden vincular un recurso, puede ser la misma prueba. Ya, por ejemplo, si trabajan con Drive o con Dropbox, pueden añadir la dirección del archivo compartido y así pueden abrirlo automáticamente y revisar la prueba. O sea, se le puede sacar mucho, pero mucho provecho a esto. Vamos a hacer otra columna y automáticamente IDOSIO me copia la configuración anterior. Ya está lista que el tipo de nota va a ser la nota chilena. Entonces aquí le voy a poner evaluación 2 y la segunda cabecera va a ser impacto medioambiental. Estoy inventando porque yo no soy profesora de biología. Impacto medioambiental. La fecha, mañana. Y listo. Voy a poner notas 5, 4, 2, no, son mucho. 42. La Emily, un 1 porque la pillaron copiando. Al Javier y a la Paula. Listo. Acá puedo poner el porcentaje de aprobados. Entonces me da que es un 40%. Hay 2 aprobados y 3 reprobados porque tienen bajo 4. Y si veo el resumen, aparece de esa forma. ¿Cómo se sacan promedios en IDOSIO? Podemos hacer promedios ponderados o promedios como los hacemos siempre, donde todas las notas valen lo mismo. Entonces ahora en el más puedo hacerlo de 2 formas. Puedo hacerlo con cálculo directo o puedo hacerlo con una fórmula, ¿ya? Entonces, en el cálculo lo voy a hacer seleccionando la opción media. Y lo que debo hacer ahora es pinchar las columnas que yo quiero que estén en esta operación. En este caso, evaluación 1 pondera al 100% porque es la única que tengo seleccionada, y evaluación 2. Por defecto, todas las columnas van a ponderar lo mismo.
Si yo quiero que una pondere más que la otra, tengo que pinchar la casilla donde sale el porcentaje y automáticamente se va a ajustar. Saltarse celdas vacías por si hay alguien que no ha rendido una evaluación y el promedio no se ve afectado, y guardar. Y aquí aparece la columna de promedio. Puedo hacerle doble tap y poner aquí promedio. Listo. Lo siguiente que vamos a hacer es configurar en una pestaña aparte, o puede ser en esta misma pestaña, pero a mí me acomoda hacerlo en una pestaña aparte, una nota acumulativa. Lo que yo suelo hacer es una nota que llamamos de proceso, pero en realidad es una forma elegante de decir tareas, ¿ya? Entonces, en proceso, yo voy añadiendo columnas que son simplemente en notas simplemente son una nota numérica genérica, que debe estar por aquí. Bueno, está de las primeras. Nota numérica genérica. Ok, le quité el nota máxima. Entonces aquí se coloca tarea 1 y el contenido guía 1. Listo. Voy a crear otra columna que se llame tarea 2, guía 2. Ok. Y otra columna que se llame tarea 3, guía 3. Tampoco le puse fecha. Podría, en vez de poner guía 1, guía 2, guía 3, poner los puntajes. Pero eso ya depende de cada uno. Solo quiero mostrarles que se pueden hacer otras operaciones con las columnas. Entonces, usualmente uno tiene varias tareas que son acumulativas. A veces uno lo hace inmediatamente como nota y después promedia esa nota y después esa nota va a las notas parciales. A mí me gusta hacerlo con puntajes. Y al final del semestre convierto ese puntaje en una nota. Entonces, a veces tenía, 90 puntos en evaluaciones de proceso. ¿Cómo hacerlo para que esos 90 puntos no sean un estorbo, o sea, un número muy grande? Entonces, todo esto lo hace iDocio. Yo simplemente reviso y registro. Lo primero que voy a hacer es ir a añadir columna y en cálculo voy a pedir una suma. Y voy a seleccionar las columnas que quiero que se sumen, que son esas 3. Listo. Aquí están los puntajes sumados. Entonces acá voy a poner puntaje alumno. Listo. Y para convertirlo a nota chilena, lo que vamos a hacer es añadir una columna de cálculo, pero esta vez voy a poner fórmula. Y se va a abrir esta interfaz en donde puedo configurar cómo yo quiero que se calcule el valor de la celda. Aquí vamos a poner la fórmula para calcular la nota con el porcentaje de exigencia que nosotros estimemos conveniente. Antes de continuar programando la escala de notas en iDocio, es importante que repasemos cómo se construye la escala de notas. Para eso voy a dibujar acá un gráfico. En el eje vertical vamos a colocar la nota y en el eje horizontal vamos a colocar el puntaje. Para la nota chilena, la nota mínima es un 1 y la nota máxima va a ser el 7. Yo he establecido en iDocio el 10 en lugar del 1 y el 70, en lugar del 7. Esto por el tema del decimal, ¿sí? Para no perder tiempo ingresando el punto. Si tenemos 0 puntos, se nos asigna la nota 1, o en este caso el 10. Y si tenemos el total del puntaje, se nos asigna la nota 7. La vida sería maravillosa para los alumnos si simplemente uno pudiese trazar la línea de esta forma. Así. Y las notas estén contenidas en esa línea recta. Sería mucho más linda la vida si incluso fuera de esta forma.
es decir, que la nota fuera del 0 al 7, porque la línea verde significa que simplemente hacemos una regla de 3 simples o una proporción directa y obtenemos del puntaje a la nota. Pero la vida no es así, e incluso es mucho más complicado que estas dos líneas rectas. Lo que tenemos acá son los porcentajes de exigencia, ¿sí? ¿Qué significa porcentaje de exigencia? Que vamos a establecer una nota que consideramos que es la nota de aprobación, que en el caso de Chile es la nota 4. Significa que yo fijo un porcentaje de la nota total, a la cual, llegando a ese porcentaje, yo asigno la nota de aprobación, que es el 4. Si el porcentaje de exigencia fuera de 50%, significa que yo tengo que ubicar en el gráfico 0,5 veces el puntaje total, o la mitad del puntaje total, que estaría aquí. Entonces, de esa manera, 0,5t le corresponde la nota 4. Y la recta era como la anterior, es decir, la pendiente es la misma, desde el 10 hasta el 70, ¿ok? Pero como dije, la vida no es así. Lo que tenemos es normalmente 60% de exigencia o incluso a veces 70% de exigencia. Para eso tenemos que correr el puntaje de corte, que es este puntaje que representa la nota de aprobación, aquí, al 0,6 veces t. Entonces, a este puntaje le va a corresponder la nota 4. Significa que hay dos rectas que tenemos que programar en la plantilla, porque si se fijan, hay una recta que une los 0 puntos a el puntaje de corte y luego hay otra recta que une los puntos del puntaje de corte a la nota máxima, ¿sí? Tienen inclinaciones diferentes, por lo tanto son distintas rectas. Esta es la razón por la que una nota se ve más afectada si un alumno tiene una décima más o una décima menos si está sobre el corte que si está debajo del corte, porque la inclinación es menor para aquellos alumnos que están bajo el puntaje de aprobación y es mayor la inclinación cuando están sobre el puntaje de aprobación. Teniendo esto claro, volvemos ahora a idóceo. Muy bien, habíamos quedado entonces en programar esta columna de puntajes de tal forma que se puedan calcular las notas de manera automática. Para eso, recuerdo, hacemos tap en el símbolo más y vamos a la opción de cálculo, fórmula. Y se va a abrir esta interfaz donde podemos programar los cálculos que queramos hacer. Lo primero que vamos a hacer es pedirle a idóceo que redondee el resultado que vamos a obtener. Para eso vamos a ir a las funciones y vamos a buscar la función que se llama roundF. Aquí está, Final Rounding. El primer número indica el modo, el segundo número la precisión y el tercero el valor. 3,0, coma. ¿Por qué el 3? El 3, si yo me voy a la función y le pido que me dé la información, en el 3 lo que va a hacer es redondear al más cercano y lo va a hacer con la regla que usamos usualmente en Chile. Es decir, del 5 hacia arriba se redondea. La precisión tiene que ver con el decimal que quiero dejar. Como yo tengo las notas sin decimales, es decir, entre 10 y 70, elijo el 0 para que redondee siempre a la unidad. Y ahora, el tercer número que tengo que agregarle a round es el valor. Pero, como expliqué en el segmento anterior, tenemos que programar según dónde esté ubicado el puntaje, si antes del corte o después del corte de aprobación. Para eso vamos a abrir un paréntesis porque en la parte de valor vamos a abrir la función if.
es decir, vamos a añadir una condición. Entonces en if, volvemos a abrir paréntesis, tenemos que señalar cuál va a ser el criterio. Entonces lo que yo quiero es ver si el puntaje que obtiene mi alumno se encuentra sobre o bajo el puntaje de corte. Así que en donde están las columnas en la parte de la derecha hacia abajo, selecciono la casilla a la cual quiero analizar, es decir, puntaje alumno. Si puntaje alumno menor o igual a el puntaje total, que en este caso son 110 puntos, por 0.6, es decir, si el puntaje de mi alumno está bajo el 60%, cierro paréntesis, coma, entonces lo que tengo que hacer es que se calcule la primera línea recta, es decir, la que sube más lento en comparación a la otra. Pueden buscar en internet cómo se programan estas líneas. Yo estoy copiando la fórmula desde un pantallazo que tengo de la vez que la programé, y la verdad es que uno hace esto una vez y después se copia la fila a otras clases y se copia la fórmula y ya no hay que hacer todo esto, porque van a ver que va a quedar bastante grande. Entonces la fórmula es la siguiente: 30 por el puntaje del alumno dividido, paréntesis, 110 por 0.6, cierre paréntesis, más 10, cierre paréntesis. En el fondo, ese 30 aparece de 70 menos 40 por el puntaje del alumno dividido 110 por 0,6. Eso corresponde a la pendiente de la recta por el puntaje, más el 10, que es el coeficiente de intersección con el eje vertical. Tenemos que programar ahora la segunda línea recta. Entonces, coma, paréntesis, nuevamente 30 por, paréntesis, el puntaje de mi alumno, menos 110, que es el puntaje máximo en este ejemplo, por 0.6, cierre paréntesis, dividido 110, que es el puntaje máximo, menos 110 por 0.6, cierre paréntesis, más 40, que es el nuevo coeficiente de corte de la fórmula. He cerrado el primer paréntesis de esta nueva condición, coloco otro paréntesis para cerrar el if y un último paréntesis para cerrar la función round. Me acabo de dar cuenta que me sobra un paréntesis ahí en if, así que lo voy a borrar. Listo, ahí tengo los 3 paréntesis cerrados. Le vamos a dar a guardar y automáticamente me calcula la nota. Bueno, errores que he cometido en este tutorial. 110 no era el puntaje máximo, ¿ya? Era 120. Entonces vamos a modificar acá. Ahí está. Bien. Otro error que he cometido fue que, como se abre la columna y me muestra inmediatamente la fórmula, la nota aparece con negrita. Entonces voy a hacer 2 taps para cambiar esta columna y voy a poner aquí nota de tareas, y en la nota numérica voy a elegir la nota chilena para que se puedan colorear las columnas. ¿Ven? No se nota mucho, pero están en azul. Vamos a bajarle la nota a la Emily, a ver. Le vamos a poner 10 puntos acá. Entonces, aquí Emily tiene un 2.7 y aparece en rojo. ¿Cómo hacemos para que esta nota acumulativa aparezca en el primer semestre y pueda modificar el promedio? Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Hacemos tab largo en la columna y seleccionamos copiar. Y selecciono a dónde la quiero copiar. Puede ser dentro de la misma clase o puede ser a otra clase. Por ejemplo, ya programamos esta larguísima fórmula para calcular las notas y quiero hacerlo en otra clase porque es un curso paralelo, o quiero hacerlo en otro curso y luego cambio los puntajes máximos, lo puedo hacer. Pero como quiero copiarlo dentro de la misma clase, lo voy a copiar a primer semestre.
y me va a preguntar la modalidad en la que quiero copiar esta columna, es decir, copia simple o copia enlazada. Les recomiendo que cuando tengan esta modalidad de evaluación siempre hagan copia enlazada, porque si hacen una modificación en la revisión de la actividad, automáticamente este cambio se copia también a la otra pestaña en donde va a estar esta información. Al hacer copia enlazada, aparece un signo de cadena en la columna. Si voy a primer semestre, tengo esta columna copiada al final. Vamos a hacer un tab largo, vamos a darle a la llave para configurar y la vamos a cambiar de posición. Esto no va a afectar el cálculo. Si se fijan, el promedio sigue igual y por una cosa visual la he puesto antes del promedio. ¿Cómo hacer para que ahora sí esta nota afecte el promedio? Le damos doble tap a promedio, vamos a media y seleccionamos, tocamos la columna que nos falta y ahí está redistribuido el porcentaje. Le habíamos dado 60% a la primera nota y automáticamente distribuye el porcentaje restante con las columnas que quedan. Le puedo cambiar aquí, le puedo dar 40 y automáticamente distribuye el porcentaje en las otras dos columnas. Y ahí está. Otra cosa que puedo hacer con Idosio es generar otro tipo de columnas. Por ejemplo, una columna con marcador rápido. Esto es súper útil. Existen los marcadores rápidos de asistencia y ultra rápidos de asistencia. Ya, por ejemplo, en el ultra rápido de asistencia se abre este menú en donde yo puedo tiquear rápidamente la asistencia. Puedo poner presentes, ausentes en enfermería o atrasados. Lo interesante de este tipo de marcador es que automáticamente van al resumen donde se ven todas las columnas de asistencia que uno haga. Esto me causó algunos problemas porque ocupaba este marcador rápido siempre que quería hacer una lista de cotejo. Si quería ver cuántas autorizaciones me habían entregado, si quería ver si entregaban una cosa o no. Entonces, hay otro tipo de columna para poder hacer eso. De nuevo vamos a la columna, en editor de celda, vamos a los marcadores rápidos. Entonces puedo poner contadores, cronómetro, fechas, o puedo poner el contador sí o no. Entonces aquí puedo poner autorización. Por ejemplo, cuando uno tiene un paseo, hago doble tap y en la misma modalidad se despliega, pero en vez de tener ticket y cruces, tengo la opción de poner sí o no. Y abajo, en los puntitos, puedo elegir que me cuente cuántos sí y cuántos no, automáticamente. Espero que les haya servido este tutorial rápido de gestión de las columnas. Espero que les haya servido este tutorial rápido de cómo gestionar las columnas en el cuaderno. Ya pueden copiar y enlazar columnas, incluso pueden copiar este promedio al segundo semestre y ocultarlo. Por ejemplo, le hago doble tap, copiar a segundo semestre, copia enlazada, ya por si hay alguna modificación. Me voy al segundo semestre y si no quiero ver esta columna, pero quiero que esté presente, le doy tap al icono que tiene un ojo con una línea. Eso va a hacer que la columna quede invisible. Pero puedo ocuparla, puedo volver a hacerla visible cuando quiera hacer algún cálculo y luego volver a ocultarla para tener una mejor visual de mi gestión pedagógica. Nos vemos en el siguiente tutorial de Idosio. Que estén súper bien.